Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como médico oficial de la Embajada de Pakistán en México, donde brinda atención a personal diplomático. Además, también colabora como Scientific Support Officer en Servier, México, enfocado en el área de cardiometabólica, liderando actividades de capacitación médica y revisión científica de materiales educativos y promocionales. El día de hoy nos trae un tema muy importante. Todos somos uno, adherencia y control de nuestros pacientes con combinaciones dobles y triples. Por favor, me apoyan a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos. Y vamos a empezar justo con este tema, que es adherencia y control de nuestros pacientes con hipertensión. Y antes de empezar con este tema, siempre me gusta empezar con algunas preguntas que yo mismo tuve en algún momento de mi formación y que todos podemos llegar a tener viendo a nuestros pacientes, en consulta o con nuestros familiares. Son preguntas que, si bien pueden parecer muy sencillas, realmente es importante tomarnos un tiempo para poder reflexionarlas en nuestras cabezas. Y la verdad es que lo que me gustaría de estas preguntas, más allá de leerlas y explicárselas, es que me comenten y que al final de la presentación podamos llegar a las conclusiones de aquí. ¿Es preferible usar monoterapia o combinación? ¿En qué momentos? ¿Qué tipo de diuréticos tenemos que utilizar? ¿Qué dicen las guías mexicanas? Porque es bien importante y sabemos mucho de las guías extranjeras, pero no sabemos de las guías mexicanas. O si es lo mismo usar un ARA2 que un IECA. ¿Okay? Y para poder empezar de fondo y de lleno con esta presentación, me gustaría preguntarles por qué es importante hablar de hipertensión. Porque es un tema que conocemos, es un tema que toda la vida lo estamos viendo, es un tema que todos los días vemos con nuestros pacientes, con nuestros familiares, a veces con nosotros mismos, y puede llegar a ser un poco repetitivo y un poco pesado el decir, ay, otra plática de hipertensión. Pero ¿por qué es importante? Pues una de ellas es para ver la situación de nuestro país. Realmente, ¿cuántas personas conocemos y cuántas personas adultas hay en México que padecen hipertensión, que padecen esta enfermedad? Y los datos son mucho más preocupantes y mucho más aterradores de lo que realmente deberían de ser o de lo que idealmente deberían de ser. Si se fijan, en SANUD 2022, que es los datos más actuales que tenemos, mencionan que 1 de cada 2 mexicanos es hipertenso. 1 de cada 2. La mitad de la población va a tener presiones por arriba de 130/80, población adulta. Peor todavía es que de ese casi 50% que tenemos, solamente el 34% van a estar diagnosticados. Todos los demás van a estar no diagnosticados. Y todavía peor, de los diagnosticados, hay personas que están diagnosticadas pero no tratadas, o que están diagnosticadas pero no tienen un buen tratamiento y por lo tanto no tienen control. Es una situación bastante preocupante porque, si bien, como lo decíamos hace rato, la hipertensión es un tema constante y es un tema que todos los días estamos escuchando y todos los días estamos viendo con nuestros pacientes, seguimos viendo que tenemos pacientes que no están controlados. Seguimos viendo que tenemos una gran cantidad de la población mexicana que no sabe que tiene diabetes, que no sabe que tiene hipertensión, que no está controlada o que se toman mal los medicamentos. Además de esto, y es parte del título y del por qué somos uno y de por qué tratar de englobar no solamente la hipertensión, sino las enfermedades cardiometabólicas. Acaba de salir el año pasado este artículo. Es el primer registro mexicano de pacientes con hipertensión arterial. Este registro se hizo en el IMSS. Es población mexicana, alrededor de 5,500 pacientes. Y lo que ellos dijeron es, ok, tengo mi población, voy a ver ¿qué más tienen? Porque la población mexicana no solamente vive con hipertensión. Tenemos muchas otras multimorbilidades, muchas otras enfermedades que van a ir conviviendo con los pacientes y que estos le van a ir aumentando poco a poco el riesgo de padecer algún desenlace cardiometabólico fatal. Y lo que ellos encontraron es que casi el 60% de los pacientes estudiados es de alto riesgo cardiovascular.
casi el 60% de los pacientes que tienen hipertensión tienen un alto riesgo cardiovascular porque encontraron obesidad abdominal, hiperlipidemia, sobrepeso, diabetes, enfermedades renales, que están conviviendo día a día y que están propagando y prolongando esta cascada inflamatoria, este estrés oxidativo que nos genera no solo la hipertensión, sino todas las demás enfermedades. Y es bien importante mencionar los factores de riesgo que ellos vieron, las comorbilidades que ellos notaron, pero aparte ver que si lo circulamos, casi el 70% de la población va a tener más de 3 factores de riesgo. El 40% aproximadamente tuvo entre 5 y 6 y el 32% tuvo entre 3 y 4. Más del 70% de la población, más del 70% de las personas que viven con esta enfermedad conviven con más enfermedades cardiometabólicas en su día. Y el estudio no solo se quedó ahí, aparte del estudio RITA, del primer registro mexicano, se hizo este estudio. Una vez que ellos vieron que los pacientes no tienen hipertensión solamente y que conviven con más cosas, dijeron, ok, veamos la forma de entonces estratificar a nuestros pacientes y ver un panorama general. Tratemos de cambiar ese enfoque en el que el médico de primer contacto o el especialista solamente revisa hipertensión y entonces si tiene diabetes, bueno, lo mando a la siguiente ventanilla. Tratemos de cambiar ese enfoque hoy por hoy en la medicina, y lo que ellos vieron es que los pacientes viven con un síndrome que ya no solamente es síndrome cardiometabólico, sino es un síndrome cardiometabólico, adiposo, arterial, renal, enterohepático y neurológico. Aquí está todo, por eso se llama Macarena. Y están proponiendo un enfoque holístico, un enfoque completo. Y holístico es una palabra que suena bien bonita y que todo el mundo la ocupamos para este tipo de charlas. Pero el mensaje realmente es, veamos al paciente como una entidad multifactorial, veamos al paciente como una persona que va a convivir con varias enfermedades en su día a día, y sobre todo veamos a nuestra población mexicana como lo que es una población con un alto riesgo cardiovascular. Además de esto, y perdónenme por regresar, ellos vieron dos panoramas muy similares a que se repetían constantemente: los pacientes con hipertensión y diabetes y los pacientes con hipertensión y enfermedad renal. Y a través de una revisión de literatura se dieron cuenta que los IECAS tienen una mayor evidencia para la reducción de la mortalidad en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, vamos a señalar las diferencias de entre los IECAS y los ARAS y el por qué los IECAS tienen esta mayor evidencia científica, pero es lo que ellos están proponiendo. Y también se propuso y se observó que los pacientes que están tratados con combinaciones en una sola pastilla tienen un mejor control de su presión arterial y de sus enfermedades cardiometabólicas que los pacientes que están tratados con monoterapia o con combinaciones en pastillas diferentes. Además de esto, si ya dijimos que tenemos pacientes que están diagnosticados pero que no están controlados, hay que ver el por qué no están controlados. Es algo que estamos haciendo nosotros como médicos, es algo que están haciendo ellos como pacientes, es parte del sistema de salud, es parte de nuestra consulta privada. ¿Qué está pasando ahí? Uno de los principales detalles es esto, la adherencia terapéutica. Nos referimos a adherencia terapéutica a que el paciente pueda estar constantemente tomando sus medicamentos de la manera en la que ustedes se los prescriben. Y esto es un problema bien importante en la población mexicana, en la población mundial también, pero este estudio es de México. ¿Qué hicieron? Igual, en población del IMSS, utilizaron un cuestionario, le pidieron a médicos de primer contacto utilizar un cuestionario que se llama cuestionario AFEC. Son 7 preguntas, que aquí lo tengo. No. Son 7 preguntitas. Esas 7 preguntitas tienen 2 respuestas posibles, sí o no. Sí te daba un punto, no te daba 0 puntos. Entre más puntos tenías, era mejor tu adherencia terapéutica, era mejor la forma en la que tomabas los medicamentos. Y se dieron cuenta que el 46% tenían diferentes enfermedades. Aquí me parece que se movió, sí. Este es el cuestionario que les mencionaba y estos son los resultados. Más del 50%, más de la mitad de la población estudiada tenía una falla en la adherencia. Y esto
no solamente era porque se les olvidara tomar los medicamentos, tenía que ver factores como la edad, la obesidad y el número de enfermedades que están teniendo. ¿Por qué el número de enfermedades? Porque con cada enfermedad, con cada pastilla o con cada tratamiento que nosotros le damos a nuestros pacientes, hacemos que el tratamiento se haga más complejo. Hacer un tratamiento más complejo en una persona, en un adulto mayor o en una persona joven que tiene que estar manejando y que tiene que estar llevando varios horarios de trabajo, se vuelve complicado, y a todos nos ha pasado. Estoy seguro que a todos nos ha pasado que de pronto decimos, ay, se me olvidó tomarme la pastilla, ay, la dejé en la casa, la dejé en el carro, o se me olvidó en el consultorio. Entonces es bien importante tener todos estos factores en cuenta a la hora de poder tratar a nuestros pacientes. Además de eso, ellos vieron que el 47% estaban tratados con monoterapia y que las combinaciones, principalmente en una sola pastilla, o sea, 3 o 2 medicamentos en una sola pastilla, presentaban una mejor adherencia porque era mucho más fácil para el paciente recordar tomar una pastilla que tomar 2 o 3. Son los datos que ellos mencionaron y que ellos pusieron en su estudio, que es básicamente lo que acabamos de decir. ¿Y para qué ver todo esto? Y voy a regresar porque se me movió aquí la presentación. ¿Para qué ver todo esto? ¿Para qué pensar en todo esto y decir, ok, tengo que tratar de cambiar o tengo que tratar de mejorar mi atención hacia estos pacientes para evitar esto, para evitar las complicaciones cardiovasculares, para evitar los desenlaces fatales que puede tener el paciente? Y digo desenlaces fatales, pero no es lo más importante o no es lo único importante. También afecta a la calidad de vida, también afecta a las familias, también afecta a todo el entorno del paciente. Entonces es bien importante que nosotros tengamos todo esto en cuenta y que no solo pensemos como en enfermedades aisladas y que sean foquitos rojos que hay que estar ahí apagando. El paciente va a tener complicaciones, el paciente no solamente es la persona, es todo su entorno y toda enfermedad le va a afectar a ese entorno, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Nosotros vimos, y se ha visto, está estudiado en varias revistas y en varias publicaciones, que si nosotros reducimos solo 5 miligramos de presión arterial sistólica, vamos a reducir drásticamente las complicaciones. Imagínense, solo 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Tenemos una reducción del 13% en EBC, del 7% en enfermedad isquémica, de menos del 14% en infarto cardíaco, en insuficiencia cardíaca, perdónenme, muerte cardiovascular menos del 5% y efectos adversos mayores cardiovasculares menos del 10%, reduciendo solamente estos 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Entonces, si se fijan, con hacer pequeños cambios podemos mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ahora que ya conocemos un poco la situación en la que vivimos, la situación en la que están nuestros pacientes y el retrato de cómo vivimos todos los días las enfermedades cardiovasculares, vale la pena preguntarnos, ¿por qué están descontrolados mis pacientes? Y hay un sinfín de situaciones o un sinfín de variables que nosotros podemos ir notando, pero hay unas que son mucho más concisas y que se van repitiendo y que son forman más patrones que otras. Las primeras dos que están aquí arriba, que son la inercia terapéutica y el uso insuficiente de tratamiento combinado, van muy de la mano. ¿Por qué? ¿Qué es la inercia terapéutica? Seguramente a todos nos ha pasado. Cuando estamos estudiando, cuando estamos en la carrera, cuando estamos en una especialidad, aceptamos mucho lo que nos dicen nuestros profesores, nuestros maestros, a veces en las clases, y es complicado quitarse ese hábito de prescripción. A veces estamos tan casados con algo y estamos tan casados con un tratamiento que nos ha funcionado durante años, que es difícil quitarnos esa prescripción y es difícil cambiar la mentalidad para decir, ok, no voy a recetarle lo mismo a todos nuestros pacientes. Y la otra es el uso insuficiente del tratamiento combinado. Hoy por hoy se siguen viendo uso de monoterapias, sobre todo a nivel institucional se sigue viendo uso de monoterapias, que el paciente solamente esté con su losartán y ya. Y esto es complicado y esto es difícil de cambiar y es una de las razones por las que nuestros pacientes no están llegando a metas de control. Y las otras, estas nos infieren a nosotros y estas de aquí abajo
también van muy de la mano con nosotros, pero también van de la mano con nuestros pacientes. La primera es adherencia al tratamiento. A los pacientes no les gusta tomar los medicamentos, pero no solo no les gusta, a veces se les olvida, a veces no pueden, a veces por muchas cosas los pacientes no van a tomar el medicamento como ustedes se los están prescribiendo. Pero una de ellas es la complejidad del tratamiento. Ya lo hablábamos. Un paciente con hipertensión no solo va a ser hipertenso. Un paciente con hipertensión va a tener otras 20 enfermedades y a lo largo de su vida va a tener más enfermedades. Si a eso le vamos sumando cada pastilla, se vuelven 5, 6, 7, 8, 10 pastillas cada 8 horas o cada 12 horas. Se vuelve mucho más complejo simplificar y tratar de hacer los tratamientos de la forma más sencilla posible. Si nosotros vemos aquí la inercia terapéutica en la vida real, las monoterapias siguen teniendo un gran número de complicaciones que se pueden ir frenando con las combinaciones. Es bien importante tener esto en mente, es bien importante cambiar ese chip de una vez de decir, ya no podemos tratar a nuestros pacientes con monoterapias. Y no es satanizar a las monoterapias, simplemente es decir que la combinación de 2 fármacos diferentes va a ser 5 veces más efectivo que doblar la dosis de un mismo fármaco. Es decir, si yo doy una tiazida y un IECA, va a ser mucho más efectivo que doblar la dosis del IECA o que doblar la dosis de la tiazida. Los pacientes van a llegar a control muchísimo más rápido si combinamos 2 o 3 medicamentos. Y esto porque los medicamentos tienen algo que se llama sinergia. Pero no solo es que sea más efectivo, también vamos a llegar a metas de control mucho más rápido. Si nosotros combinamos 2 o 3 medicamentos en una sola dosis, llegamos a metas de control 20-30% mucho más rápido que combinar en varias pastillas o que usar monoterapia. ¿Y esto en qué se traduce? ¿O por qué yo quiero que mi paciente llegue a metas de control más rápido? Porque disminuimos las complicaciones y atrasamos el tiempo en que puedan aparecer estas. Pero a todo esto, ¿qué nos mencionan las guías? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo tomo la presión? Son preguntitas que, insisto, hay que seguirnos haciendo y hay que repetirnos constantemente porque la hipertensión es algo que vemos todos los días y que podemos dar por hecho que ya lo conocemos todo y que no podemos seguir mejorando. Nuestro protocolo de atención integral del IMSS nos menciona esto. Realmente, y esto es para que lo reflexionemos, realmente cuántos pacientes tienen una buena toma de presión arterial cuando llegan a nuestros consultorios o cuando llegan a centros de salud o cuando llegan a instituciones. Habitualmente los pacientes o llegan corriendo o llegan estresados porque no van a llegar a la consulta o por el tráfico o porque se las toman así en 3 minutos en cuanto llegó y el paciente estaba agitado, había tomado café, había tomado agua, no están en una buena posición. Hay muchos factores que tendríamos que ir poco a poco mejorando para que las mediciones de la presión arterial estén bien y podamos hacer un buen diagnóstico. Entonces es bien importante, esta imagen tal cual está en el protocolo de atención integral, es bien importante que lo leamos y que recordemos, no solo para la práctica privada, sino también para la práctica pública, que esto es lo más importante para la hipertensión. Hacer un correcto diagnóstico. Y no solamente es tomarlo en el consultorio, también es tomarlo y recomendarle esto mismo para que se lo lleve a casa, para que podamos tener una buena bitácora de la presión y que entonces podamos hacer diagnósticos mucho más precisos y mucho más certeros. Voy a hablar un poco de las guías europeas y de las guías americanas. ¿Por qué? Porque son los referentes. Siempre volteamos a ver qué están diciendo ellos, siempre estamos como al pendiente de lo que dicen ellos. Y a mí me gusta hablar de estas 2 clasificaciones o de estas 2 guías porque hace mucho sentido si lo pensamos en que ellos visualizan a su población. ¿A qué me refiero? Si se fijan, en esta guía o en esta clasificación tienen una presión óptima, normal, normal alta y ellos marcan hipertensión hasta 140-90. Por arriba de 140-90 para ellos ya es hipertensión. Es la misma clasificación, solamente actualizada. Sigue siendo hipertensión 140-90. ¿Qué dicen nuestros amigos norteamericanos?
Ellos son un poquito más estrictos y dicen, no, hipertensión, 130-80, por arriba de 130-80. Y aquí los invito a reflexionar el por qué hacen esta distinción, por qué en Europa dicen algo y en Norteamérica dicen otra cosa. Es simplemente por las características de su población. Es simplemente porque voltearon a ver los factores de riesgo que ellos tenían y el riesgo cardiovascular que tenía cada población. Por eso ellos son un poco más estrictos. ¿Y qué hace México? México hace algo bien bonito, es juntar las dos, pero sin olvidarse de nuestra población. Nuestra población también es una población de muy alto riesgo cardiovascular. Es bien importante entonces que nosotros seamos un poco más estrictos. ¿Y qué dice la guía mexicana? Hipertensión a partir de 130-80. Es hipertensión. No sé si es hipertensión limítrofe, hipertensión estadio 1, 2, 3. Hipertensión arriba de 130-80. Y a partir de aquí entonces sí ya podemos hacer varias estratificaciones. Limítrofe y estadio 1, entonces nos vamos a valorar el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente. Es bien importante entonces que no dejemos en mente el uso de calculadoras, el uso de todas estas herramientas que nos permiten realmente evaluar al paciente y no solo tener la medición de la presión arterial. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene un alto riesgo cardiovascular, entonces no los podemos llevar con cambios dietéticos, cambios en el estilo de vida. No es necesario agregar hasta ese momento una terapia farmacológica. Realmente, ¿cuánta población mexicana no tiene un alto riesgo cardiovascular? Entonces nos vamos para acá y entonces se vuelve lo mismo. Empezamos con tratamiento farmacológico. Y para estratificarlo y para realmente entender y percibir cómo tiene que ser esta calculadora, este cálculo, aunque sea rápido en el consultorio mentalmente, del riesgo cardiovascular, tenemos esta tablita, este mapa de calor, que es de todo lo que voy a hablar en esta plática, así lo que más me gustaría que se lleven. ¿Por qué? Porque esta tablita nos facilita la vida en consulta muchísimo. Primero, tenemos cuatro columnas aquí: presión normal, hipertensión, grado 1, grado 2 y grado 3. Pero no deja de lado los factores de riesgo cardiovasculares. Y es bien importante que entonces nosotros hagamos una correlación de los ejes para entender qué tratamiento es el que mejor le va a tocar a nuestro paciente. No es lo mismo tener un paciente de 20 años con hipertensión que tiene 1 o 2 factores de riesgo que tener un paciente de 20 años igual con hipertensión grado 1 que tenga más de 3 factores de riesgo. El tratamiento va a ser diferente independientemente de que la edad sea la misma. Y factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo son los que están puestos en esta tablita? Sobrepeso, obesidad abdominal o ser sedentario. Adultos de más de 45 años, que tengamos antecedentes heredofamiliares de hipertensión, que tengamos otras enfermedades como diabetes, dislipidemia, consumo de tabaco, consumo de alcohol. La dieta también va a ser importante y se hace en especial mención para las mujeres que tuvieron hipertensión gestacional o preeclampsia. Viendo este cuadrito chiquito, realmente ¿cuántos pacientes en México van a tener menos de 2 factores de riesgo? Menos de 1 factor de riesgo. Son muy pocos, muy pocos. Teniendo esto en cuenta, entonces nos vamos aquí y si se fijan, las monoterapias, que va a ser este cuadrito verde y este cuadrito amarillo, están solamente justificadas en una población muy chiquita. Todo lo demás marca terapia dual o terapia triple. Es bien importante que hagamos una correcta estratificación de nuestros pacientes. ¿Qué dice la guía europea de cardiología? Es la forma en la que ellos van, es el algoritmo en el que ellos van tratando de sus pacientes. Y si se fijan, ellos ya inician con combinaciones dobles. Ellos ya no inician con monoterapias, ellos ya no ven monoterapias, inician con combinaciones dobles. Y como les digo, ellos son un poco más permisivos por su población y los valoran de 1 a 3 meses. ¿Qué dice un protocolo de atención de nosotros? Ya tenemos a nuestro paciente, ya le hicimos un buen diagnóstico, ya hicimos una correcta estratificación. Entonces, ¿tiene obesidad, diabetes o síndrome metabólico? ¿Sí o no?
Y en ambas, si se fijan, en ambas empezamos con terapia doble. ¿Y qué marca como terapia doble inicial? IECA más indapamida o IECA más calcio antagonista. Y aquí me van a decir, sí, doc, pero es que los IECAs le generan tos a mi paciente y entonces no lo quieren y se quejan. Ok, entiendo, todos los medicamentos tienen muchos factores de riesgo y tienen muchos eventos adversos. Tratemos de explicárselos a nuestros pacientes, tratemos de hacerles entender el por qué necesitan el medicamento y hagamos este ejercicio como de concientización y de acercarnos más a nuestro paciente para que confíen en el tratamiento y podamos prolongarlo lo más posible. Ahora, nosotros somos más estrictos, como se los había dicho, y decimos, no, nuestra población necesita estar bien controlada, entonces la cita es en 2 semanas, no nos esperamos el mes como se esperan en Europa. Si no lo controlamos, si después de estas semanas no llegamos a metas de control, que son por debajo de 130-80, entonces sí, nos vamos a una terapia triple. Y lo mismo, la terapia triple empezamos con un IECA, con indapamida y con un calcio antagonista. En caso de no tolerarlo, en caso de que de plano el paciente no lo tolere, entonces sí nos podemos ir con ARA2, con combinaciones de ARA2, pero el de primera elección siempre va a ser un IECA. ¿Y por qué digo que hay un nicho muy pequeñito para la monoterapia y no me gustaría satanizarla? Es por esto, porque sí está justificada, pero en pacientes muy específicos. Lo primero es en pacientes con hipertensión ya diagnosticada, pero que tienen un riesgo cardiovascular bajo, que ya vimos que va a ser una población muy chiquitita en nuestro país. La otra son pacientes de más de 80 años que presenten fragilidad. Estos pacientes, claro que van a estar totalmente justificados que les demos monoterapia. No vamos a quererles dar más medicamento de los que seguramente ya tienen, ¿ok? Y que ya les dimos de todo, ya probamos todas las combinaciones habidas y por haber y no tuvieron una buena respuesta o tuvieron eventos adversos, entonces sí podemos utilizar la monoterapia. Si se fijan, son cosas muy específicas y cosas que, a mi opinión, y esta es opinión personal, tendría que ver ya un especialista como un cardiólogo, un internista y no nosotros como médicos de primer contacto, porque son nichos muy, muy, muy chiquititos. Todo lo demás debería ser manejado por nosotros. Como pequeña conclusión a este apartado, presión arterial no elevada, menos de 130/80. A partir de ahí, todo es hipertensión, independientemente del estadio, independiente cualquier cosa. Arriba de 130/80 va a ser hipertensión. Hay que iniciar combinación de 2 o 3 fármacos en una sola píldora. Uno para beneficio de nuestros pacientes, para mantener y llegar a metas de control mucho más rápido, pero también para que al paciente se le haga mucho más fácil recordar tomarse su pastilla. Es más fácil tomar una pastilla cada 24 horas a estar tomando 3 pastillas cada 12 o cada 8 horas. Monoterapia, nicho muy chiquitito de pacientes y este es bien importante, hay que tomar adecuadamente la presión arterial. Con nosotros, si tenemos personal de enfermería que colabore con nosotros, hay que decirles también y poder trabajar en conjunto para que esta toma de presión sea adecuada. Si por ahí tienen estudiantes, pasantes, residentes, también hay que hacer mucho énfasis en esto. A lo mejor en otras escuelas lo hacen, yo recuerdo mi formación y en realidad la toma adecuada de la presión arterial era algo que pasábamos 5 minutos aprendiendo. Es bien importante seguir recordándolo y seguir reforzándolo y no pensar que es algo que ya manejamos y conocemos, porque es algo que vemos diario, ¿de acuerdo? Y a todo esto me van a decir, sí, está hablando mucho y qué bonitas las guías y más, pero ¿por qué los IECAs? ¿Por qué los IECAs si le dan tos a mi paciente, si no lo toleran? ¿Por qué? Vamos a hablar de los 3 fármacos que recomiendan las guías como primera elección. Y el primero y el más importante del cual quiero hablar y el que les dijimos que reduce los eventos cardiovasculares son los IECAs. Los IECAs van a tener 2 mecanismos de acción. Y perdonen si esta parte es un poco más, con menos carnita, un poco más de bioquímica y de todo el tema farmacocinético, pero es bien importante que nosotros entendamos estos 2 mecanismos de acción. El primero es el que todos conocemos, ¿no? Bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina para que no pase de angiotensina 1 a angiotensina 2 y esta no se degrade. Ese lo conocemos, está perfecto. El otro, y este es un poquito menos conocido, es
que vamos a inhibir y vamos a bloquear la descomposición o la degradación de la bradicinina. La bradicinina, si se descompone, se va a descomponer en componentes inactivos y ya, no nos va a servir de nada. Si no se descompone, ¿qué va a pasar? Esta bradicinina se va a unir a este receptor. Es el receptor de bradicinina 2. Ese receptor está en el endotelio, en las arterias. Justo ahí está este receptor de bradicinina 2. Y cuando se une, nos permite sacar estos 4 metabolitos activos: óxido nítrico, prostaciclinas, factor hiperpolarizante derivado del endotelio y el activador del plasminógeno tisular. ¿Y para qué queremos que salgan o que se liberen estos metabolitos? Por esto, los 3 primeros nos van a generar una vasodilatación y el último, el activador del plasminógeno tisular, nos va a generar una acción profibrinolítica. Entonces, ya no solo estamos atacando la hipertensión, bloqueando la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ya también estamos haciendo a través de un mecanismo vascular. Ya estamos permitiendo una vasodilatación de nuestras arterias. Y es por este mecanismo que el IECA va a hacer desenlaces cardiometabólicos para nuestros pacientes. No lo digo yo, no lo dice Servier, lo dicen varias guías europeas y americanas, en donde se ha visto que pacientes con diabetes tipo 2, con infarto agudo de miocardio, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, va a ser preferible utilizar un IECA sobre un ARA2 por estos mecanismos que ya veíamos. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, ajá, ¿qué IECA? Porque, ¿saben? Tenemos incidencia de tos enorme. Y de pronto decimos, ay, sí, el lisinopril sí, pero a mi paciente le cayó fatal y no dejaba de toser. Sí, pero el captopril también. Ok. Se ha visto y se ha hecho metaanálisis de diferentes IECAs en donde vieron que el que menos efectos adversos presenta y el que más tolerable es para nuestros pacientes es perindopril. Perindopril nos va a permitir tener este control de los IECAs con una mayor reducción de estos eventos adversos. Y no les voy a decir que ningún paciente va a tenerlo porque sería mentirles. Probablemente haya pacientes que presenten tos o que presenten algún evento adverso con el medicamento, pero es el que menos los va a presentar. Si nosotros, de nuevo, tratamos de hablar con nuestros pacientes y de explicarles la importancia de seguir su tratamiento, a pesar de que pueda ser un poco molesta la tos, vamos a asegurarnos y vamos a seguir contribuyendo a que cada vez más pacientes lleguen a control. ¿Ok? Calcioantagonistas. La verdad es que no me voy a detener mucho aquí. Todos conocemos a los calcioantagonistas. Nos van a ayudar a inhibir los canales de calcio del músculo liso que van a estar en nuestras arterias. Y esto nos va a permitir una vasodilatación. Entonces, estamos atacando en la combinación a la hipertensión desde el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y desde el mecanismo vascular. Estamos permitiendo que nuestras arterias se vasodilaten y eso obviamente pues va a disminuir la presión arterial. Y después yo estuve diciendo un nombre constantemente y que está en el protocolo de atención integral, indapamida. Si no la tienen muy en mente, la indapamida es un diurético tipo tiacídico. Tipo tiacídico, no va a ser igual a la hidroclorotiazida, pero va a actuar en el mismo lugar, por eso se llama tipo tiacídico. ¿Y por qué es importante? Varias guías lo mencionan que los diuréticos tipo tiacídicos como indapamida nos van a ayudar a tener un mejor control de nuestros pacientes hipertensos, pero no solo es eso. Resulta que la indapamida también tiene 2 mecanismos de acción bien importantes. El primero, como cualquier diurético, nos va a hacer una depresión de líquido para poder tratar a la hipertensión arterial. Pero tiene otro mecanismo de acción bien interesante, que es aquí, en el endotelio. La indapamida se va a unir a las proteínas plasmáticas, se va a unir a la pared del endotelio y va a aumentar la síntesis de prostaglandina tipo 2. ¿Eso qué nos va a permitir? Vasodilatar. Entonces estamos viendo que en estas combinaciones los medicamentos nos generan una vasodilatación importante. El que tengamos
estos dos mecanismos de acción y el que estemos atacando la hipertensión desde diferentes focos nos va a permitir llegar a un mejor control, y es la sinergia de la que hablábamos hace 10 slides. Los medicamentos que hacen sinergia nos van a permitir tener un mejor control de nuestra presión. ¿Y por qué no hidroclorotiazida? Estaba en las guías de práctica clínica mucho tiempo, estuvo en protocolos mucho tiempo. ¿Por qué no utilizar hidroclorotiazida? Bueno, es por esto. La hidroclorotiazida va a afectar o nos va a dar afectaciones de glucosa, de potasio, de suero, de sodio, perdónenme, que los diuréticos tipo tiacídicos no. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque ya dijimos, los pacientes hipertensos no solo son pacientes hipertensos. Los pacientes hipertensos tienen diabetes, los pacientes hipertensos tienen obesidad. Y entonces imagínense que nosotros damos hidroclorotiazida, que está aquí, y aumenta la glucosa, porque la hidroclorotiazida ya se demostró que tiene eso, incrementa la glucosa en suero. Entonces estamos arreglando la hipertensión, pero no estamos ayudando a la diabetes. Y realmente conviene un tratamiento que le pegue a una enfermedad, pero no a la otra. En realidad no. Hoy por hoy estamos tratando de cambiar esa forma de ver la medicina para que no prioricemos enfermedades como si una tuviera más peso que la otra. Todas las enfermedades son importantes porque todas están afectando a nuestros pacientes. Y con eso en mente, clortalidona e indapamida, que son los dos diuréticos tipo tiacídicos, le llevan gran ventaja a la hidroclorotiazida. Pero ¿qué pasa? Clortalidona sí tiene afectaciones electrolíticas, menos que hidroclorotiazida, pero sí las tiene, cosa que indapamida no. Indapamida solamente va a tener una afectación al potasio sérico pequeña. Y aparte, otra ventaja que tienen los diuréticos tipo tiacídicos es que la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de fármaco que va a actuar en la sangre va a ser mucho mayor frente a hidroclorotiazida. Esto quiere decir que podemos hacer tratamientos de solamente una toma al día. Y con una pastilla al día nuestro paciente van a estar controlados. Y seguramente si ustedes se lo dicen a un paciente que lleva 40 años tomando 3 pastillas al día, les va a decir, ay no, claro que no le creo, doc. Pero le van a hacer que la vida sea mucho más sencilla. Y eso es importante porque es mejorar también la calidad de vida de nuestros pacientes. Una pastilla al día, en las mañanas, una cada 24 horas. Simplificamos tratamientos, mejoramos el tratamiento, mejoramos el control, llegamos a metas mucho más rápido y los pacientes van a estar mucho más sencillos, mucho más felices. Porque además, si lo piensan, estamos reduciendo también los gastos de compra de medicamento de nuestros pacientes. No es lo mismo comprar una caja de medicamento para tomarme una pastilla al día que estar comprando 3 cajas de medicamentos que voy a tener que estarme tomando cada 8 o cada 12 horas. ¿Ok? Y entonces voy a retomar esta, en donde vemos IECA más calcio antagonista, IECA más indapamida. ¿Qué IECA? Perindopril. ¿Ok? ¿Por qué? Por la reducción de efectos adversos que ya vimos. Es bien importante. Y aquí sí quiero ser muy puntual. Seamos bien estrictos con nuestros pacientes. Recordemos que la población mexicana tiene una gran cantidad de riesgos cardiovasculares. La población mexicana no solamente padece hipertensión y ya. Seamos bien estrictos y lleguemos a estas metas. Por debajo de 130/80 en 2 semanas. Si en 2 semanas de plano no lo logramos, entonces pasémonos a una terapia triple. No le tengamos miedo a utilizar estos medicamentos, no le tengamos miedo a las hipotensiones. Necesitamos ser bien estrictos como médicos para que nuestra población esté mejor y para que en cuanto salgan los resultados de la siguiente ENSANUD o dentro de 5 años, podamos voltear a vernos y decir, sí, ya lo logramos. La hipertensión ya no es un problema tan grande como lo era hace 5, 10, 15 años. Volvamos a fijarnos en eso y pensemos que nuestros pacientes necesitan estar bien controlados, no solo por el sistema de salud, no solo por el costo, no. Pensemos en nuestros pacientes como si fueran parte de nuestra familia o de nuestra comunidad y pensemos en todo lo que afecta alrededor de los pacientes. ¿Ok? Por último, como mensajes clave,
estratificación. Si hacemos nosotros esto bien, ya tenemos el 80% del tratamiento ganado. Nada más poniendo bien en la casillita a nuestro paciente, pensando en que el paciente es un individuo y va a ser él solito el que va a tener sus factores de riesgo, su terapia, y que no importa que sea el otro paciente de la misma edad, de la misma condición, probablemente tenga otros factores de riesgo. Utilicemos diuréticos tipo tiacídicos, como indapamida, para no afectar valores de laboratorio y no afectar la calidad de vida de nuestros pacientes, afectando otras enfermedades como la diabetes. Y el más importante, y que siempre me gusta dejarlo de último porque me parece que es algo en lo que a lo mejor no reparamos tanto, no le damos tanto peso o los pacientes no le dan tanto peso. Esto, estilo de vida. Hoy por hoy la población mexicana sí, es efectivamente, no hacemos ejercicio, no tenemos una buena alimentación, vivimos con una cantidad de estrés impresionante, pero este es el principal pilar del tratamiento de la hipertensión y de todas las enfermedades cardiometabólicas en nuestro país. Cambiar el estilo de vida. Por favor, hagamos mucho énfasis en nuestros pacientes de que esto salva vidas, esto previene infartos. Esto le va a permitir al paciente tener más tiempo con su familia, con sus amigos, en su trabajo, disfrutar la vida, tener una mejor calidad de vida. No lo digo solamente yo, no lo dice solamente el IMSS, hay varios artículos, varias publicaciones que ya nos dicen que con solo la pérdida de peso, con actividad física, podemos disminuir la hipertensión arterial de gran manera. Y la Sociedad Internacional de Hipertensión nos genera estas imágenes y están disponibles en internet para quien las quiera ver y para quien las quiera compartir a sus pacientes, en donde nos da este tipo de recomendaciones: movimiento y baja de peso. Estas recomendaciones, como la comida, como cosas bien importantes, cuerpo y mente, que a veces no tomamos en cuenta, le van a permitir a nuestros pacientes tener un mejor control, además de estarles dando el mejor tratamiento y estarles monitoreando de manera estricta. Estas recomendaciones les van a permitir un mejor control. No perdamos de vista esto. El paciente no solamente es un dispensador de medicinas, el paciente también necesita estar relajado, necesita escuchar música, necesita tener un ambiente óptimo para poder tener un buen control de sus enfermedades cardiovasculares. Por último, la Sociedad Internacional de Hipertensión nos pide o nos exhorta a hacer uso de todas estas herramientas digitales. Aquí en México no toda la población cuenta con ellas, sin embargo sí es importante que ustedes lo evalúen y vean si pueden llegar a darles a sus pacientes soluciones digitales, como el uso de relojes inteligentes para que les estén midiendo la frecuencia cardíaca, el uso incluso de alarmas en el celular para recordar la toma de medicamentos. Todas esas cositas que pueden parecer insignificantes y que a lo mejor nos quitan 3 segundos en la consulta, pueden llegar a ser el factor de cambio que se necesita para que los pacientes tomen adecuadamente sus medicamentos y estén controlados. Les dejo mis teléfonos de contacto, les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta o duda, por favor. ¿Podemos pasar? Gracias. Gracias, muy buena tarde, Pablo. Felicidades por tu exposición. Gracias, Tu servidor, Marcos Pascual, director comercial de Anafarmex, la Asociación Nacional de Farmacias. Y bueno, creo que me parece muy constructivo todo lo que estás planteando, haces conciencia, ¿no?, de tener una buena alimentación y que ese es el principio para evitar la hipertensión. Lo que quería yo compartirte es que creo que sería muy bueno llevar este mensaje al consultorio anexo a farmacias. El médico adyacente a farmacias es el que hoy está en estos cerca de 20,000 consultorios en todo el país, atendiendo a cerca de 10 millones de consultas mensuales. En nuestra organización tenemos médicos afiliados de estos consultorios y te puedo decir que es el médico que en la pandemia fue el primero en contagiarse,
es el médico que lo asaltan, es el médico que está de alguna manera en esa trinchera todos los días atendiendo en temas de atención primaria a la salud, y que tiene poca visibilidad para muchos. En otros tiempos en el sexenio pasado nos llegaron a decir que éramos un mal necesario, pero la verdad es de que la población, la gente, pues no nos dice eso, y al contrario, están muy a gusto y de alguna manera se manifiestan a favor de lo que estamos haciendo en esos consultorios. Entonces, pues estamos a tus órdenes, Pablo, si hay interés de acercarse a este grupo de médicos de consultorio, estaría fantástico, porque muchos de ellos son olvidados, la industria no los visita, es un médico que está de alguna manera pues ahí presente, pero olvidado por muchos. Entonces, ojalá llegue el mensaje con ustedes. Muchas gracias. No, claro que sí, la verdad es que son médicos que están en la primera línea de la mayoría de la población. Entonces sí, con todo gusto, nos podemos acercar ahorita que baje de aquí y con todo gusto podemos colaborar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, otro comentario? Gracias por su gran participación. Gracias, doctora. Eres compañero de mi escuela, yo también soy homeópata. Ah, Te mire. felicito que estés tan alto en este mundo y Gracias, en tu doctora. profesión. Muchas felicidades. Gracias. Y que si nos pudieras regresar a una diapositiva, creo que la tercera, del final hacia... Sí, hacia deme un segundo, doctora. Sí. A ver. Y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. De todos modos, si tienen alguna duda, alguna otra pregunta, se pueden acercar conmigo con toda la confianza y lo podemos platicar. Yo más que encantado. Gracias, doctor Pablo. Gracias al Laboratorio Servier por estar con nosotros. El laboratorio ha sido muy generoso con el colegio y con AMOFAC. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Gracias al laboratorio. Por ahí andaba su compañero. Dígame, Están acá. dígame, doctor. Ya pasó el tiempo de preguntas. No, no es cierto. Espéreme, ahí voy. Yo voy. Gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta ingenua, doctor. ¿Cuál es el brazo para checar la presión arterial? Actualmente las guías recomiendan que se tome en cualquiera de los dos brazos, se haga un promedio o se tome la presión más alta. Hoy por hoy no hay una diferencia o no se da una diferencia específica entre que sea el brazo izquierdo o el brazo derecho. Se tiene que tomar de preferencia en ambos y tomar de ahí la presión arterial más alta. Perfecto. Gracias. ¿No? ¿De qué? Gracias nuevamente. Acuérdense que está el código QR para que registren su asistencia, les puedan enviar su constancia de cada una de las sesiones que hemos estado dando desde las 11 de la mañana. Cada constancia es por 6 puntos curriculares. Si tienen las 4 serán 24 puntos curriculares, ¿ok? Los que ya se registraron hace rato ya no es necesario que vuelvan a entrar, ya está registrado solo una vez, con eso es suficiente. Vamos a entregar, uno de los beneficios por haber asistido es obtener la certificación o recertificación en medicina general a través del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense de forma gratuita. Obviamente deben de cumplir con el puntaje requerido, que es de 300 puntos curriculares. Si no cumplen con el puntaje, tendrán que tomar algunos cursos, congresos, seminarios, o bien el colegio les apoyará de alguna forma para que puedan cubrir este puntaje. Les apoyará con becas para cursos, congresos, seminarios, ese tipo de cosas, ¿no? Doctor, ¿quién me hizo la primera pregunta? Doctor,
¿Cuál es su nombre, doctor? Sí, usted. Soy maestro Marcos Pascual. Soy director comercial de la ANAFARMEX. Muchas gracias. No soy Pensé médico. que era médico. Ok. No. Muchas gracias. Doctora, ¿qué hizo la segunda pregunta? Doctora Cházaro, ¿cuándo se vence su certificación? 2026. Ok, como hizo una pregunta en la ponencia, su recertificación va a ser de manera gratuita, no va a tener que pagar. Un aplauso para la doctora. Gracias. Muchas gracias. Déjenme ver de qué otra forma damos otra certificación, doctor. ¿Quién es médico general que vaya a certificarse o recertificarse? Lo que diga mi dedito, como decía aquel que se fue a... Sí, ¿cuándo se le vence, doctora? No se ha certificado, pero sí tiene el puntaje de cursos, congresos y eso. Habría que ver. ¿Cómo se llama el laboratorio que nos hizo favor de traernos la sesión de hoy? Ok, su recertificación o certificación es de forma gratuita, ¿sale? Ahorita Irving nos va a hacer favor, Naye nos va a hacer favor de tomarle los datos para empezar a hacer el trámite, ¿ok? Una más, ¿quién más quiere la certificación gratuita? Doctora y doctora. Las dos doctoras, perdónenme que señale de esa forma, la doctora de Gris y la doctora Verónica también es la certificación gratuita, ¿sale? Muchísimas gracias. Ahorita Nayel les toma los datos y no se vayan, va a estar con nosotros el doctor Javier Santiago, que presidente del colegio, nos va a entregar una... para el doctor, sí, perdóneme, yo quería tenerlo de invitado en la entrega de la certificación. No, todavía no se nos va, para que salgamos en la foto, doctor, porque luego van a decir que no lo conozco y yo digo que sí. Voy a decir como Paco Ignacio, rápido, un chiste. Paco Ignacio Taibo primero hizo un libro del cine mexicano, María Félix le prestó las fotos y después se enojó María Félix con él porque no le devolvió las fotos. Y dice María Félix, no conozco a ese tipo, cuando le dicen, oiga, qué bueno que le prestó las fotos, no conozco a ese tipo. Y Paco Ignacio Taibo saca una foto en la sala de María Félix con ella y dice, pues para no conocernos estábamos muy cerquita, ¿no? Entonces, así, si dicen que no nos conocemos, decir, no, pues para no conocernos estábamos muy cerca, ¿no? Bueno, doctor Javier Santiago, ahora sí ya la entrega de la certificación, por favor. Vamos a entregar una certificación del colegio y sale, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Como parte del colegio, las actividades, como ya se los había mencionado, es brindarles esa educación médica continua y también certificamos y recertificamos a los médicos en su actividad. Entonces, el día de hoy, aprovechando el encuentro Comecime, vamos a entregar una certificación a la doctora Miriam Betsaida Castillo Olivares. Si está presente, por favor, doctora, pase, por favor. Adelante, doctora. Muchísimas felicidades. El hecho de que todos los médicos estemos certificados implica no solo un compromiso con nosotros mismos, sino un compromiso para nuestros pacientes, el mantenernos actualizados y el brindarles una atención de calidad con la información lo más actual posible. Muchísimas felicidades, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su ponencia y le cedo la palabra. Finalmente, para concluir la ponencia, a nombre de Medical Expo, quiero entregarle este reconocimiento al doctor Pablo Esteban Laguna Pineda por la presente ponencia. Agradecemos mucho su presencia, doctor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y nos vemos a las 3 de la tarde para la cuarta y última ponencia. Los esperamos. Gracias. Quiero darles un mensaje bien importante antes, si me dan permiso. Para todos los que tengan que hacer la corrección, ahorita una doctora me buscó por la corrección de horario, su aviso de funcionamiento, modificación o algo,
Afortunadamente en este pasillo, como a la mitad, hay un módulo de COFEPRIS. Ahí les pueden atender de manera gratuita para hacerles el trámite en línea ahorita. Entonces aprovechen que está ahí el módulo, acérquense, tenemos 1 hora, regresamos a las 3 para la última ponencia del día de hoy, la clausura, y vamos a tener más beneficios que les vamos a otorgar en la última. Entonces tienen este chance para comerse un sándwich rápido y poder pasar al módulo de COFEPRIS a arreglar algún tema que tengan ahí. Muchas gracias.